En estos momentos, precisamente para hablar de este tema, recibimos en los estudios de Telediario, en los estudios de Guayaquil, a Carlos Estarellas, catedrático, con el que vamos a dialogar precisamente sobre lo que sucede en Nicaragua. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, acabamos de ver precisamente los puntos en los cuales los países de Centroamérica y Sudamérica están exigiendo en esta declaración conjunta firmada en Bruselas el cese al fuego, a la violencia y a las violaciones a los derechos humanos. Entre eso se encuentra Ecuador. ¿Qué sucedió en ese país para llegar hasta este punto de quiebre que se vive desde el pasado 13 de abril? Mire, en Nicaragua en este momento no hay democracia, hay un abuso total del presidente de la República y de su esposa, una violación general de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y eso me lleva a ver algo muy positivo, esta declaración que han hecho varios estados referente a la situación de Nicaragua. Entre esos Ecuador. Entre esos Ecuador, lo cual me da mayor esperanza de que la política internacional del Ecuador está cambiando. Le digo por qué, porque a veces los tiempos de la diplomacia no van con los tiempos reales, pero la declaración de los estados referente a lo que pasa en Nicaragua es algo que señala ese proceso que se está dando en ese país de deterioro al sistema democrático y de deterioro a los derechos humanos. Ahora, usted mencionaba algo muy claro y muy acertado, que es precisamente que los momentos diplomáticos no coinciden muchas veces con los momentos reales y menos con los momentos políticos, ¿no? Y de hecho tenemos varias situaciones que se dieron aquí, por ejemplo, en Ecuador en los últimos años. El Ecuador en esta ocasión ha decidido no guardar más silencio y se ha pronunciado frente precisamente a las situaciones que se viven en países hermanos. De hecho, hace poco también, hace semanas atrás, se hablaba y se invitaba a Venezuela, algo que poco se había hecho desde Ecuador, a que se cumpla un plebiscito para también que se cese la violencia que se vive en ese país. Estamos hablando de un nuevo momento precisamente internacional que vive Ecuador. Sí. En la diplomacia, ¿no? Yo tengo esa esperanza. Además, veo que es positivo esta declaración. Creo que el cambio de ministro de Relaciones Exteriores ha sido también otro elemento muy positivo y espero que esto siga así. Creo que con Venezuela se necesita tener una declaración más clara de lo que está sucediendo. Creo que es importante también que en el caso del señor Assange, que está en la Embajada del Ecuador en Londres, se deben de tomar medidas, pero veo un cambio sustancial de lo que teníamos al comienzo de este gobierno, obviamente de lo que teníamos antes y de lo que se está dando en este momento. Hablando de las relaciones internacionales, ¿no? Del manejo diplomático que se dio en los últimos años, precisamente esto denotaba tal vez la falta de diplomáticos de carrera en manejo de estas situaciones, hablando de Julian Assange, que tanto también se cuestionó y que ahora el presidente Lenín Moreno le ha puesto varios altos precisamente a la opinión que puede dar el señor desde la Embajada Ecuatoriana en Londres. Sí, conocemos que el presidente viajaría a Londres también, ¿no? Es importante que sea un canciller de carrera o que sean personas que conozcan derecho internacional, que no solo estén en la Cancillería, sino también en los puestos de embajador. Usted me señala algo importante, que es el viaje que va a realizar el presidente Moreno tanto a España como a Londres. Eso es una gran oportunidad para que el presidente trate el tema del señor Assange. Él va a tener reuniones, me imagino yo, en Londres de altísimo nivel y ahí podrá tratar este tema que tanto deterioro le ha hecho a la imagen del Ecuador. De hecho, le quería preguntar eso, porque en varias ocasiones yo escuchaba a varios analistas internacionales, exfuncionarios de diplomacia, en la cual catalogaban como vergonzosa a veces la actuación y el pronunciamiento de Ecuador en años anteriores. ¿Usted concuerda con eso? Sí, yo pienso, le doy mi criterio, que el asilo fue mal otorgado, que el Ecuador no ha ganado nada, porque Inglaterra siempre negó el salvoconducto, y que lo posterior ha sido, digamos, terrible, porque el señor Assange ha hecho dentro de la embajada lo que él ha querido. Veía hasta un informe del ex embajador Juan Falconi que decía que el señor Assange andaba hasta en patineta. Ha dado declaraciones cuando son prohibidas y a esto se suma el desatino de la señora Espinosa de nombrarlo ciudadano ecuatoriano, supuestamente que vive en la parroquia Chaupicruz,
y de nombrarlo miembro del Servicio Exterior ecuatoriano para poderlo sacar de la embajada. Es decir, desatino tras desatino que yo espero y estoy seguro el actual canciller y el presidente de la República corregirán a tiempo. Y que además que se denote que existe una concordancia entre los lineamientos de gobierno, entre esta propuesta de gobierno que se está manejando durante los últimos 12 meses y cuál sería también la política internacional. Totalmente. Y usted me ha señalado algo muy importante. La política externa es consecuencia de la política interna. La fortaleza de esa política interna es lo que traspasa la política exterior. Y como la política interna en el Ecuador ha cambiado, estamos esperando que esa política externa también se manifieste y cambie en beneficio del país. Ahora hay situaciones, doctor. Hace poco leía también unas declaraciones del ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba, en donde nos contaba un poquito más cuando él estuvo precisamente en estas funciones en el año 95, en el acuerdo, ¿no?, que se llevaba de paz con Perú. Y también varias situaciones en las cuales se decía que se utilizaban incluso documentos para beneficios personales. Luego tuvimos un vergonzoso momento con la narcovalija. ¿Cómo parar esto? ¿Cómo limpiar nuevamente esta imagen? ¿Qué sucedió? Señala un caso histórico. Yo tengo el mejor criterio de Marcelo Fernández de Córdoba. Considero que es uno de los diplomáticos más valiosos que ha tenido el Ecuador. Él negoció la primera parte con el Perú en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, lo negoció y lo negoció bien, porque tenemos diplomáticos valiosos. Lamentablemente después cambiaron y se pusieron comisiones y no fueron personas expertas en la negociación y el resultado fue que le entregamos todo al Perú. Nunca vino la ayuda que se dijo, pero ya eso está cerrado. Eso nos menciona o nos señala o nos deja de lección de que se deben de nombrar personas preparadas para una negociación y para las relaciones exteriores. Lo de la narcovalija que usted pregunta fue bochornoso, terrible, porque la valija diplomática tiene inmunidad y en esa valija diplomática ecuatoriana se puso droga. Entonces debió de haberse sancionado y aquí en el Ecuador no se sancionó a nadie. Entonces eso fue un bochorno y un desprestigio, evidentemente, de nuestra política exterior en ese momento. Doctor, ya para finalizar esta entrevista, ¿la mirada internacional cambia ahora frente a lo que sucede en el Ecuador? Yo creo que sí, estoy seguro que sí. Veo un gobierno que está haciendo reformas en la parte interna y que en la parte exterior hay un cambio, estoy seguro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, entonces, por estar con nosotros. Aquí desde los estudios de Guayaquil, acompañándonos el doctor Carlos Estarellas. Vamos nosotros a una pausa y ya volvemos con más.